Ya vimos productos notables. Ahora vamos a ver la continuación de los productos notables. Recuerden lo siguiente, en los productos notables lo que hacíamos era, dada dos expresiones, teníamos una expresión y otra expresión, lo que hacíamos era reescribir el producto de manera más simple. Pero ahora queremos la operación o el proceso inverso, es decir, yo voy a dar una expresión y la idea sería escribirlo como el producto de otras dos expresiones algebraicas o tres quizás, no sabemos. A este proceso le vamos a llamar factorización. Es decir, la factorización es escribir una expresión algebraica en términos o en productos de sus factores. ¿Ok? Y vamos a tener diferentes casos. Vamos a hablar en este video del factor común, que como su nombre lo indica, común se refiere a algo que es repetitivo, algo que aparece mucho en cada uno de los términos. Y el factor, pues lo que les decía, factorizar va a ser descomponer una expresión algebraica en factores. Y vamos a ver cómo funciona el factor común. Aquí tenemos el primer ejemplo. 8a cuadrada menos 32a cúbica menos 24a. Necesito buscar el máximo factor común para poder factorizar en este caso. Primero, lo que tenemos que hacer es hallar el máximo común divisor de todos los coeficientes que entran en juego, es decir, el máximo común divisor de 8, de 32 y de 24. Recordar que si tenemos múltiplos, el máximo común divisor siempre es el múltiplo más pequeño, entonces esto sería 8. Una vez que ya tengo el máximo común divisor de todos los coeficientes, ahora veo cuál es el factor común. El factor común se refiere al término o a la letra que está presente en cada uno de estos términos. En este caso, la letra que se repite es el A. Esa es la letra que se repite. Pero siempre el factor común va a ser la letra que se repite en su menor potencia. O sea, este es al cuadrado, este es a la 3 y este es a la 1. La de menor potencia es A. De manera que el máximo factor común es el máximo común divisor y el factor común 8a. Eso quiere decir que yo puedo obtener como un factor común en cada término un 8a. De manera que escribo el factor común 8a y lo que vamos a hacer es el cociente de todos estos. 8a cuadrada entre el factor común que acabamos de obtener. 8 entre 8, eso es 1. A cuadrada entre a es a. Ponemos el a aquí. Ahora vamos con el otro. Es menos 32 a cúbica. Dividimos entre el máximo factor común que acabamos de obtener. Y es menos. Y 32 entre 8 es 4. Y a cúbica entre a es a cuadrada. Entonces ponemos menos 4a cuadrada. Vamos con el siguiente. Tenemos menos 24 sobre 8a. Y esto es, bueno, 24a, me faltó poner acá. Esto se elimina el a y 24 entre 8 es menos 3. Entonces ponemos menos 3. Y a esto le llamamos la factorización de esta expresión. Y utilizamos el factor común. Entonces, vuelvo a repetir. Hallamos el máximo factor común de toda la expresión y este divide a cada uno de los términos y los cocientes son los que van dentro del paréntesis. Pero ojo, a veces es un poco más complejo estar dividiendo porque vas a tardar muchísimo y lo que queremos es hacer el menor tiempo posible para resolver los ejercicios como se debe. Entonces, ¿qué recomiendo aquí? Pues hacer algo parecido, es decir, hallar el máximo común divisor de los coeficientes, que es 8, y el factor común, o sea, la letra que se repite, y de menor potencia siempre. Entonces el máximo factor común es 8a. Y escribimos el 8a así, de manera que solo haces el análisis. 8 tenías al principio, pero aquí suena un poco raro, pero es como si sacaras un 8. Entonces había un 8 dentro, sacas ese 8 y ya no queda nada. Había una a cuadrada y sacas una a, solo te quedaría una a aquí adentro. Piénsenlo así.
es una forma muy práctica de memorizar este método. Entonces, simplemente es, había un 8, salió un 8, ya no queda ningún número. Había a al cuadrado, o sea, 2 veces a y salió una vez el a, entonces solo me queda el a. Voy con el menos. Teníamos 32. Voy a factorizar un 8, o sea, voy a dividir entre 8 y eso sería 4. Teníamos a cúbica y salió un a, nos quedaría a cuadrada. Teníamos menos 24 y factorizamos un 8, solo es hacer el cociente, 24 entre 8 son 3. Teníamos un a y volvemos a sacar ese a, entonces nos quedaría este valor. Y ya. Entonces recordar, para estos casos no es necesario estar haciendo todo este proceso. Lo puedes optimizar en pasos más cortos. Por ejemplo, el C. ¿Qué tenemos que hacer? Hallar el máximo común divisor de 16, de 24 y de 40. ¿Ok? El máximo común divisor de los coeficientes es 8. Y lo que tenemos que hacer es el factor común, es decir, las letras que se repiten en todos los términos. Aquí hay un XY, aquí hay un XY y aquí hay un XY. Entonces, hay un XY en todos los términos. Ese va a ser el factor común, pero voy a tomar los de menor potencia. Analizamos los de X. Está X al cubo, X a la cuarta y X a la quinta. La de menor potencia es el cubo, entonces sería X cúbico. Tenemos Y. ¿Cuál es la de menor potencia? Aquí está a la 2, aquí a la 2 y aquí a la 2. Entonces, la de menor potencia es esta. El máximo factor común simplemente va a ser 8x cúbica y cuadrada. Y es lo que voy a factorizar. 8x cúbica y cuadrada. Y ahora abrimos un paréntesis y aquí vamos a poner todos los cocientes. Había un 16. Voy a sacar un 8. 16 entre 8 es 2, entonces me quedaría un 2 aquí. Tenía un x cúbica al principio, pero saqué un x cúbica, ya no me queda ninguna x, no es necesario poner más. Teníamos un y cuadrada y sacamos ese y cuadrada, entonces no tengo que poner nada más que el 2. Vamos con el siguiente, ponemos menos. 24 entre 8 es 3. Teníamos x a la cuarta, o sea, 4 factores de x, pero sacamos 3. X a la 3 solo nos quedaría un factor. Tenemos y cuadrada y volvemos a sacar y cuadrada, entonces ya no nos quedaría ninguna y en el segundo término y teníamos un z, pero no salió ningún z. Entonces se queda ahí. Vamos con el siguiente. Menos 40 entre 8 es 5. Tenemos x a la 5, pero sacamos x a la 3, entonces nos quedarían x cuadrada. Teníamos y cuadrada y sacamos el y cuadrada, ya no nos quedaría ningún y. Y tenemos un b, pero el b no salió, entonces se queda ahí adentro. Y este sería la factorización. Ahora vamos a continuar con más ejercicios. Aquí te dejo 1, 2, 3, 4. Hay que intentar factorizarlas. Bien, vamos a resolverlas. En este caso vamos a iniciar con el a. Tenemos que aquí no hay coeficientes diferentes de 1. No es necesario calcular el máximo común divisor. Entonces buscamos el factor común porque el máximo factor común en realidad es la x, porque la x se repite en todos los términos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tomarla de menor potencia. Entonces este es el factor común máximo y ya lo puedo poner así. Y volvemos a hacer el análisis anterior. Tenía x a la 6 y saqué x a la 2. Es decir, tenías 6 factores del x y sacas 2. ¿Cuántos te quedan nada más? 4. Noten algo importante. Cuando se trate de exponentes y de factores, solo se van restando. 6 menos 2, 4. ¿Ok? Porque es una división, o sea, es la propiedad de las bases iguales, los exponentes se restan. ¿Ok? Ahora, tenemos un menos, y tenemos x a la 5. O sea, 5 factores de x, pero factorizas 2, o sea, sacas 2, te quedarían 3. Ahora aquí, tenemos x cuadrada y salieron las x cuadradas. Es muy común poner un 0 porque uno dice, ya salió la x cuadrada, ya no hay nada que poner. Pero eso es un error. Si salió todo el factor, o sea, si tenías x cuadrada y sacaste
los x cuadrada, debes de poner 1, siempre. Porque recuerda, una comprobación es que si yo hago la propiedad distributiva, pues voy a llegar a lo que tenía al inicio. Y si tú por error pones el 0, no vas a llegar a lo que tenías al principio. Así es que hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a lo siguiente. Aquí, pues ya tenemos coeficientes. Lo que tengo que hacer es hallar el máximo común divisor de 16, de 12 y de 20. Podemos ver que eso es 4. Después busco el factor común. El factor común son las letras que aparecen. Aquí tenemos C, pero aquí no tenemos C. Pero sí tenemos A, B y AB. El factor común son las letras que aparecen en cada término. Tenemos A y tenemos B, pero debemos de escoger siempre la de menor potencia. En la de A tenemos A la 6, A la 5 y A la 3. Ponemos A la 3, la de menor potencia siempre. El B es a la 7, a la 2 y a la 10. La de menor potencia es a la 2. De manera que el máximo factor común es 4, A cúbica, B al cuadrado. Eso es lo que vamos a factorizar. Teníamos 16, 16 entre 4 son 4. Tenemos A la 6, factorizamos A cúbica, nos quedarían A3, es decir, 6 factores de A, pero sacas 3, te quedan 3. Tenemos 7 factores de B, B a la 7, pero voy a sacar 2, solo me quedarían B a la 5. Tenía C y la C no salió para nada, entonces se queda donde estaba. Ponemos el signo menos. 12 entre 4 son 3. Tenemos A la 5 y sacamos A cúbica, entonces nos quedaría A cuadrada. Teníamos B cuadrada y salieron B cuadrada, ya no me queda ninguna B. Y teníamos C al cubo y se escribe. ¿Por qué razón? Porque no salió ningún C aquí en el máximo factor común. Ahora vamos con el más. 20 entre 4 son 5. A cúbica, salió la cúbica, pues ya no lo pongo. Y es B a la 10 y sacamos 2, o sea, B al cuadrado. Hay que hacer la resta. 10 menos 2 es 8. Y aquí ya tenemos el factor común. Ahora aquí, noten lo siguiente en la C. No hay ninguna letra que se repita en todos los términos. Entonces, uno pensaría ya se puede dejar así, pero no. Porque sí podemos hallar el máximo común divisor de 18, pues, con paréntesis, 12 y 54. Ese es el 6, entonces puedo factorizar el 6. 18 entre 6 es 3x cuadrada, 12 entre 6 es 2x y 54 entre 6 es 9. Entonces, como pequeña observación, ¿puedes factorizar un entero? Puedes factorizar una letra o puedes factorizar un número y letras. Son los tres casos que puedes tener. Ahora, algo muy importante. También puedes factorizar signos, es decir, si aquí tengo menos a más b, puedo poner el menos afuera y aquí adentro cambio de signo. En lugar de menos a sería a. En lugar de más a sería menos b. En otras palabras, si quieres factorizar un menos, lo único que haces es cambiarles de signo. Por ejemplo, yo diría, tengo menos x más 2. Quiero factorizar un menos y aquí adentro cambio de signo. Signo en lugar de menos x sería x, en lugar de más 2 sería menos 2. Esta propiedad la vamos a usar muchísimo, entonces recuerden eso. Si yo tengo 3 menos x y quiero factorizar un menos, cambio todo el signo menos 3 más x. O puedo reescribir y sería x menos 3, solo cambié de posición. Solo hice eso, ¿no? Conmutar en la suma se vale por la ley de, bueno, las propiedades de los números reales. Entonces recuerden, puedes factorizar una letra, un número nada más, número y letra o un signo.